Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a los que están en Argentina y el horario que sea de los que nos ven en Latinoamérica. Muchas gracias por estar. Yo soy el doctor Fernando Cáceres, el director de INERE, Instituto de Neurociencias Restaurativas, y estamos transmitiendo justamente acá nuevamente desde INERE para empezar un taller, curso, lo que quieran llamarlo, de varios encuentros que nos van a tener a todos juntos todos los miércoles hasta ahora de octubre. Me rodean dos colegas muy queridos y muy prestigiosos que van a estar también hablando en la jornada de hoy. Vamos a presentar primero a la doctora María Laura Saladino, que es la coordinadora del área de neurología. ¿Estás ¿Qué acá? tal? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos. Y lo tengo aquí también al lado mío, al doctor Alejandro Schneider, que es nuestro neurooftalmólogo. Hola, ¿cómo les va? Espero que sean bienvenidos. Estamos acá empezando un curso nuevo, realmente novedoso, creemos nosotros. Si querés, pasame, Ale, la primera diapo. El curso se llama Encuentro para quienes están y acompañan, ¿no? Que en realidad es un taller, curso destinado a justamente, no específicamente a la persona con esclerosis múltiple, sino a la persona que está con la persona con esclerosis múltiple. Este es el primer encuentro que va a tocar aspectos generales de esclerosis múltiple, diagnóstico, tratamiento, manejo integral, y como tenemos a nuestro neurooftalmólogo, vamos a hablar de aspectos visuales de la esclerosis múltiple. Acá están los tres que hablamos, que ya nos presentamos, que ya nos hemos presentado en vivo y en directo. Y sin más, nosotros queremos decirle a todo nuestro auditorio que nosotros nos gusta que esto sea muy interactivo, que participemos, que ustedes desde allá y nosotros desde acá tengamos una participación muy activa. Por eso hacemos preguntas. Preguntas que como este evento está destinado a personas que acompañan a las personas con esclerosis múltiple, justamente la primera pregunta es la que tienen a continuación. Y te invito a que vayas a la sala de cómputos. Quería hacer un pequeñísimo comentario, y es que justamente siempre les damos la posibilidad a todas las personas a las personas con esclerosis múltiple. Este es un espacio para las personas que acompañan. Entonces, que les permitan que este espacio sea para ellos, ¿no? Perfecto. Bueno, me voy entonces a la sala de cómputos. La primera pregunta, estas preguntas son genéricas para saber quiénes son los que están del otro lado. Como son personas que acompañan a personas con esclerosis múltiple, les preguntamos cuántos años de diagnóstico de la esclerosis múltiple tiene la persona a la que usted acompaña, lo que usted convive o que está con usted. La opción 1 es de 0 a 5 años, la opción 2 es de 5 a 10 años, la opción 3 es de 10 a 20 años y la opción 4 más de 20 años de la enfermedad. Pueden votar. Eso es para estar orientados nosotros a ver qué target. Esta pregunta la vamos a hacer todos los encuentros porque, como dice nuestra querida Mirta Legrand, el público se renueva. Entonces vamos a renovarnos y cada vez vamos a tener gente nueva. ¿Está votando la gente, Laura, o no? Están votando, sí, unos segunditos más y vamos a finalizar la votación. Por ahora, poquitos años. No me spoilees, no me spoilees. Espero. Bueno, a ver, decime cómo va la cosa, ahora sí. Bueno, la mayoría de las personas que acompañan es a personas que tienen entre 0 y 5 años de diagnóstico, ¿sí? Más del 50%, más del 50%. Seguido de 5 a 10 años, con un 20 y pico por ciento el porcentaje es un 25% aproximadamente. Perfecto, quédate ahí en el centro porque vamos a seguir con preguntas. O sea que la mayoría, Ale, son personas, acompañan a personas de pocos años de diagnóstico, ¿no? Personas de poco tiempo de esclerosis múltiple. Bueno, la segunda pregunta, si me pones, Ale, ¿qué rol tiene en la vida cotidiana de la persona con esclerosis múltiple? ¿Usted qué es? ¿Qué son el que está escuchando esto? Familiar es la 1, amigo es la 2. 3 es asistente, 4 es otro. Familiar, pues obviamente sería bueno haber puesto hijo o padre, bueno, pero ponemos familiar, digamos, como la próxima vez podemos desglosarlo. A ver, votamos.
¿Qué es la mayoría de los que están escuchando esto? ¿Cuál es el rol? Si hay que poner un rol, qué sé yo, puede ser acompaña. ¿Cuál es el rol que lleva la persona? ¿Siguen votando? Me parece que es categórico acá. Acá sí, Me claro, parece que acá tenemos una el tendencia. resultado es categórico. Laura, ¿me Una podés decir? tendencia, bueno, el 100%. ¿El 100% No qué es la son? tendencia, ¿Qué son? es categórico, totalmente. Es un familiar. Familiares. Bueno, lo que nos lleva a que la próxima vamos a tener que desglosar, si son esposo, pareja, madre, Sí, hijo. quizás puedan comentarnos un poquito, Después ¿no? nos cuentan. La pregunta 3 es la que tiene la continuidad. Hoy lo hacemos trabajar mucho de entrada. ¿Cuántas veces? Esto es una pregunta que me interesa a mí. Este es un curso taller destinado para ustedes, no a la persona con esclerosis múltiple, al que acompaña. ¿Cuántas veces ustedes fueron incluidos en el acto médico, en la toma de decisiones junto a la persona con EM que usted acompaña? Y sean sinceros en esto. 1 es nunca, 2 es pocas veces, 3 es muchas veces y 4 es siempre, siempre estuve incluido. Sean honestos, pónganlo, lo que ustedes Con han honestidad y sentido tranquilidad, en todo ¿no? este tiempo, porque a nosotros nos interesa a los médicos, porque a veces los médicos, obviamente el protagonista principal de la película es la persona con la enfermedad, pero consideramos, un dicho que digo siempre yo, el protagonista de reparto a veces es tan importante como el protagonista principal de la película, ¿no? O ¿cuántas veces los interrumpimos a los pacientes cuando nos intentan contar su experiencia, ¿no? Claro, Sí. totalmente. Bueno, a ver, ¿nos podés Bueno, decir acá qué salió? tenemos ¿Está casi- dividida acá? Casi, bueno, no, ahora se revirtió un poco, pero ahí van parejitos. Muchas veces un 40%, Muy y bien. casi un 35% nunca. A 35% nunca. Interesante. 35% nunca. ¿Y el sí. resto? ¿Quién salió? Bueno, 17% Pocas veces. pocas veces. O sea que Y si sumamos... solamente, ojo con esto, que me parece sumamente interesante, un 8% siempre. Bueno, eso es algo Esto que es algo- habla mal de nosotros, los médicos. Esto es algo que necesitamos. Evidentemente, el nunca y trabajarlo. pocas veces se lleva la gran mayoría. Sí. Lo cual, bueno, queremos empezar a revertir esta tendencia con estos encuentros que estamos haciendo, que aprovecho para decirlo, fue una idea de nuestra coordinadora del área de salud mental, la licenciada Fletcher, que está entre bambalinas, ahora no quiere aparecer porque no está maquillada ni nada, entonces no va a aparecer hoy. Bueno, seguimos adelante. Vamos a hablar un poco de esclerosis múltiple. Para ustedes ya saben muchas cosas de esclerosis múltiple, poneme la diapo, Ale. Esclerosis múltiple, sabemos que es una enfermedad que ¿a quiénes afecta? Afecta a personas de sexo femenino. Por cada 3 personas, mujeres que se afecta a un varón. La edad de inicio es entre 20 y 40 años, son gente joven, esto lo sabemos. Y la causa no la sabemos, pero sabemos que hay una mezcla entre lo que el sistema inmune funciona mal, de hecho todavía sigue figurando como enfermedad de alteración del sistema inmune, los genes y el medio ambiente. Esa tríada de cosas es la que interviene en la enfermedad, pero hay que reafirmar siempre, no es una enfermedad hereditaria, no es transmisible en el sentido de una enfermedad infecciosa que se va a contagiar o se puede transmitir a los hijos, sería no hereditaria. No es autoprovocada, y acá esto lo va a tocar seguramente cuando se habla de la parte emocional. Hay muchas teorías de las enfermedades autoinmunes como que hay una personalidad especial que hace que la persona tenga ese tipo de enfermedad. O sea, encima que la persona tiene la enfermedad, se la autoprovocó, ¿no? Y tampoco no es automanejable. Entonces a veces lo digo porque a veces algunas personas con esclerosis múltiple quieren, yo puedo manejarla, yo puedo saber si bajo mi nivel de estrés, puedo llegar a manejar mi nivel de angustia, puedo manejar la enfermedad. Ojo con esto, no hay que ser demasiado omnipotente, hay que pedir ayuda y hay que trabajar en equipo. Acá están los potenciales gatillos causantes de la esclerosis múltiple. Se habla siempre, y hasta hace muy poquito, ¿no? Laura, hablamos de un virus que puede ser un agente infeccioso, siempre van cambiando la moda, a veces aparece un virus, aparece otro virus.
hay una predisposición genética y factores ambientales. Las tres cosas hacen que la respuesta inmunológica sea anormal y el propio sistema inmune que nos protege ataca a estructuras de nuestro organismo, en este caso el sistema nervioso central, cerebro y médula. Y esto desencadena la enfermedad. Acá está un gráfico muy científico donde se ven los glóbulos blancos, que serían los malos de la película, que son generalmente los linfocitos, los T o los B, atacando a la mielina, que es un poco una cosa simpática, pero es muchísimo, muchísimo, muchísimo más complejo todo esto. Esta información está sacada del Atlas de Esclerosis Múltiple, que se los recomiendo si alguien quiere leerlo, está publicado en internet, se publicó del año pasado, el último Atlas. Las conclusiones más relevantes, se hace en todo el mundo este Atlas. Fíjense que hay casi 3 millones de personas con esclerosis múltiple en todo el mundo, que una de cada 3.000 personas en el mundo tiene esclerosis múltiple. Y otra cosa, y los últimos dos datos hablan de un dato interesantísimo. Está aumentando el número de personas con esclerosis múltiple en el mundo. Eso nos está marcando algo. Estos son datos muy recientes y hechos muy serios y están accesibles a todos nosotros. Este mapa también fue sacado del Atlas de Esclerosis Múltiple. ¿Cuántas personas con esclerosis múltiple hay en Argentina? Fíjense, están pintados en colores. Los países donde tienen más cantidad de pacientes son los más oscuros. Nosotros estamos en un rosa medio, ahí entre el medio, que entre 25 y 50, o sea, la prevalencia en Argentina es prevalencia es la cantidad de pacientes por 100.000 habitantes. Siempre se expresa así, es medio complejo. 40 por 100.000 habitantes en Argentina tienen esclerosis múltiple. Alrededor es una enfermedad de mediana prevalencia. Y la enfermedad no tiene un test diagnóstico, como la hepatitis, como el HIV, como muchas enfermedades que yo me saco sangre y puedo saber si la tengo o no la tengo. Por eso establecen criterios diagnósticos. El primer criterio es clínico, y ahí está dibujado un neurólogo haciendo las pruebitas neurológicas. El neurólogo tiene que evaluar y tiene que hacer el diagnóstico de la enfermedad. Tiene que hacer el diagnóstico. Apoyado en estudios clínicos, el más importante de todos es la resonancia magnética, que acá ustedes conocen. Las manchitas blancas que se ven ahí son las lesiones desmielinizantes, tanto en cerebro como en médula. O sea, lo clínico, los brotes, las recaídas o las lesiones en la resonancia. Se le agrega a eso la punción lumbar y el líquido cefalorraquídeo, donde se estudia el nivel de anticuerpos que hay en el líquido cefalorraquídeo. Y esta parte la va a comentar el doctor Schneider. La parte visual tiene que ver en el diagnóstico. Se hace un potencial evocado visual. ¿Nos querés contar un poco, Alejandro, qué es un potencial evocado visual? Bien, el potencial evocado visual es un estudio de conducción eléctrica básicamente, donde vemos la estimulación de la retina hacia la parte occipital, o sea, hacia la compu que registra la imagen. Es un estudio sencillo, indoloro y que nos aporta bastante información en enfermedades de todo tipo, pero bueno, en este caso las enfermedades desmielinizantes, es de gran ayuda. Y es el único estudio que quedó electrofisiológico, que todavía quedó, porque había otros estudios electrofisiológicos antes, en mi época, no le voy a decir la época de la doctora porque es mucho más joven, es mucho más joven la doctora que yo, pero en mi época había otros potenciales evocados que han quedado por fuera. El potencial evocado visual, que mide la velocidad de conducción, como decía, eléctrica del nervio óptico, lo hacen lo evalúan los oftalmólogos, lo hacen unos técnicos y lo evalúan los oftalmólogos. Pero siempre, en la diapo dice, descartar otras enfermedades. ¿Qué quiere decir esto? Que es una enfermedad tan compleja y se parece a otras. Para poder diagnosticar esclerosis múltiple hay que descartar un montón de enfermedades. Por eso el proceso diagnóstico lleva tiempo, Laura, ¿no? Sí. Y además esto que decía, ¿no? Que no es como, por ejemplo, la diabetes, que uno saca sangre y tengo, bueno, la glucemia está alta, es diabetes. No, hay un montón de enfermedades que pueden simular
con estas manchitas en la resonancia, o como decía el doctor Schneider, que al tener el nervio óptico también tiene mielina, entonces al afectarse la mielina, y siempre hay que hacer diagnósticos diferenciales, porque puede haber problemas vasculares, problemas virales, puede haber un montón de problemas. Entonces, no toda manchita en una resonancia es esclerosis múltiple, fundamental. Eso, por eso puse en la diapositiva, descartar otras enfermedades Exacto. siempre. Seguimos con, poneme la diapo, por favor, Ale. La esclerosis múltiple, ustedes saben que hay las formas clínicas. ¿Qué forma la persona con esclerosis múltiple? ¿Qué forma clínica tengo yo? Recaídas y remisiones, secundaria progresiva, progresiva progresiva. Esto es porque la forma más común es en recaídas y remisiones, que aparecen los brotes y después el brote desaparece. Hay una forma, esa forma en brotes después puede transformarse en una forma progresiva, donde independientemente de los brotes aumenta la progresión de la discapacidad. Y hay una forma primaria progresiva que no tiene ninguna recaída, ningún brote, ninguna exacerbación, y que de entrada empieza a progresar. Esta clasificación, que es un poquito compleja, ha quedado fuera de moda y ahora se clasifican en formas en recaídas, que es el 70%, y formas progresivas, el 30%. Mucho más sencilla. Así que esta es la nueva clasificación que a partir de ahora todos los médicos que hacemos esclerosis múltiple manejamos. Y ahora viene una cuestión, nos pareció interesante hablar de mitos de esta enfermedad. Esta enfermedad tiene, como muchas enfermedades, muchos mitos. Y vamos a hablar de mitos y de verdades. Y eso nos va, y le cedo el pasador de diapositivas a la doctora Saladino. Bueno, vamos a hablar entonces de algunos mitos. El primer mito es: la esclerosis múltiple es igual para todos. Bueno, la realidad es que la forma de esclerosis múltiple es diferente para cada persona. Dos personas con esclerosis múltiple, aunque sean formas recaídas o formas progresivas, van a ser totalmente diferentes. Van a ser diferentes por el estilo de vida, por la progresión de la enfermedad, pueden ser diferentes por la localización de las lesiones, aunque tengan la misma forma clínica, ¿sí? Y esto es muy importante, porque va a ser de ahí el abordaje que cada uno va a tener que tener en la evolución de la enfermedad. Otro mito es que las personas con esclerosis múltiple no pueden tener hijos. ¡Wow! Eso lo viví, eso lo viví yo. Eso también, ojo, lo viví mucho, eso también lo viví yo. Y por suerte podemos decir que no es así. Las personas con esclerosis múltiple pueden tener hijos y de hecho no tienen ningún impedimento a la hora de planificar su familia. En nuestra población que tenemos hoy son todos reciente diagnóstico, por ahí les suena rarísimo esto, pero hasta no hace muchos años se seguía sosteniendo esto. Exactamente. Lo que sí, que con los tratamientos, como nosotros insistimos siempre en un diagnóstico temprano, en un tratamiento temprano, lo que hay que hacer es planificar. Hoy por hoy ya hay una tendencia en la población general a planificar los embarazos. Entonces, bueno, la diferencia es que es una decisión casi compartida con el médico, porque en base al tratamiento vamos a tener que tomar también la decisión de si hay que suspenderlo, hay que cambiar de tratamiento, porque hoy sabemos que hay tratamientos que se pueden dar durante el embarazo, durante la lactancia, entonces quizás haya que hacer algún cambio de tratamiento. Entonces simplemente planificarlo, se habla con el médico y se puede planificar. Podemos pasar entonces al siguiente mito, que es que la esclerosis múltiple es una enfermedad terminal. Bueno, la verdad es que esto es otro mito. La esclerosis múltiple no es terminal. Sabemos que en algún momento se decía que las personas con esclerosis múltiple tenían menor expectativa de vida. ¿Por qué? Porque se diagnosticaban muy tardíamente, porque tenían una evolución más tórpida de la enfermedad al no haber tratamientos. Ojo, no confundírsela con la otra esclerosis, ¿no? Exactamente, que no se confunda con la esclerosis lateral amiotrófica, que es totalmente diferente. Hoy sabemos que es una enfermedad que las personas tienen la misma expectativa de vida si podemos hacer un diagnóstico temprano y hacer un tratamiento temprano. Y otro mito que también para las personas que tienen pocos años de evolución, que asusta mucho y que cuando uno entra en la compu y googlea, es este. Todas las personas con esclerosis múltiple van a terminar usando una silla de ruedas. Y va un poquito de la mano con el mito anterior.
nosotros hemos cambiado absolutamente la historia de la esclerosis múltiple al poder al acortar los tiempos de diagnóstico y al empezar los tratamientos en forma precoz. Antes, con la esclerosis múltiple, como se diagnosticaba muy tardíamente, ¿por qué? Porque las resonancias quizás no tenían la calidad que tienen hoy, porque no se utilizaban los potenciales evocados, porque no se consultaba en forma temprana con el neurooftalmólogo o con el oftalmólogo que lo derivaba para hacer un estudio. La enfermedad tardaba muchos años. Hoy se diagnostica rápidamente. Antes el promedio era aproximadamente 5 años en llegar a hacerse el diagnóstico, con lo cual la persona no podía acceder a un tratamiento en forma temprana. Entonces eso iba haciendo que se acumularan lesiones en la resonancia y también se iba sumando discapacidad. Hoy sabemos que las personas no van a llegar a utilizar una silla de ruedas por un tiempo muy prolongado si la evolución de si la enfermedad se toma tiempo, se diagnostica, se inicia el tratamiento y se hace todo lo correspondiente. Y el siguiente mito dice que no existe una cura para la esclerosis múltiple, por lo que los científicos no realizan grandes avances al respecto. O sea, nos pegan a nosotros, como que no se investiga. No se investiga. Ese es un mito terrible. La realidad es que gracias a la investigación en los últimos años fue que hubo tanto avance. Vamos a hablar después de ese tema, ¿no? Va a haber una parte de esta charla, ¿sí?, que va a estar dedicada a esto. Se avanzó muchísimo justamente en acortar los tiempos en el diagnóstico, pero también en la mejora de los tratamientos. Y por último, que una persona con esclerosis múltiple no debe hacer ejercicio físico. Bien. Esto le viene bien más a uno. Esto va a haber todo un espacio, un miércoles dedicado a lo que es el ejercicio físico, ¿sí? Pero les voy adelantando, porque solo por spoileo, me encanta un poco ir contando cosas, es que el ejercicio obviamente es adecuado para todas las personas, es saludable para todas las personas, pero ya está demostrado que mejora muchos de los síntomas, pero también mejora la evolución de la enfermedad. Totalmente. Entonces, no solamente y esto a tener en cuenta, por favor, y para todos, no solamente para las personas con esclerosis múltiple, pero también para las personas que acompañan, ¿sí?, que mejora no solamente todos los síntomas físicos, sino también los síntomas cognitivos y los conductuales. Así que, por favor, a ponerse a hacer actividad física. Bien, y aquí vamos a pasar entonces a otra parte. Claro, cuando dice, ¿cuáles son los síntomas más comunes de esta enfermedad? Bueno, a nosotros nos gusta hablar más que de síntomas, de problemas. Y nosotros los clasificamos en 3 categorías de problemas. Categorías de disfunción cognitiva o problemas cognitivos, problemas de disfunción física y problemas emocionales de conducta o de la parte emocional. Los 3 son tan importantes, no hay que uno es más importante que otro. Estos 3 problemas ocasionan problemas laborales, sociales y familiares. Y acá yo rodeo la palabra social familiar porque justamente estamos hablando con familiares. Entonces, y es imposible que la afección de esta enfermedad, los problemas de esta enfermedad no repercuta en la vida social familiar de todo el grupo familiar. Y a mí me gusta esta metáfora del iceberg porque la parte visible del iceberg son los síntomas visibles de esta enfermedad. Esta enfermedad tiene síntomas visibles y síntomas invisibles. Obviamente los síntomas invisibles son más y más voluminosos que los síntomas visibles. Los síntomas visibles son los síntomas físicos, la torpeza al caminar, el uso del bastón, el trastorno del equilibrio, la inestabilidad en la marcha, el temblor, las dificultades que tienen motrices las personas para subir una escalera. Obviamente eso se da cuenta todo el mundo cuando una persona tiene un síntoma visible. Sin embargo, hay muchos síntomas invisibles en la esclerosis múltiple, como el compromiso cognitivo, que va a haber otra charla. Todo esto que vamos a mencionar ahora, va a haber charlas en los sucesivos miércoles. Estamos haciendo propaganda para que se prendan, ¿no? Y para que inviten a más personas, ¿no? Compromiso cognitivo, fatiga. Fatiga es un síntoma enorme, un problema enorme que sufren la mayoría de las personas con esclerosis múltiple y que afecta al tema familiar.
depresión, ansiedad, toda la cosa emocional, que va a haber también otra charla específica sobre esos temas. Dolor, el dolor no se ve, pero pucha, si se sufre. Problemas esfinterianos, tampoco lo vemos. Hay que usar pañales, hay que ir rápido o toallitas porque hay que ir rápido al baño porque tenemos una pérdida, una pequeña pérdida. Trastornos visuales, me llamó la atención, Alejandro, que aparezca el trastorno visual como invisible, justo. Un problema, pero es así. Sí, por supuesto. Es un gran problema. Porque nosotros no nos damos cuenta cuando una persona no ve doble, la vamos a ver caminando, la vemos perfectamente, y ve doble, o no ve en los costados, o no ve bien de un ojo. Por eso el trastorno visual, que es muy frecuente y muy discapacitante, como vamos a ver después que va a dar el doctor, también es un problema invisible. La disfunción sexual, otro gran tema que se va a ser tocado también en otra charla de estos encuentros. Y problemas laborales, sociales y familiares que están en otro color porque indudablemente ustedes son partícipes y también afectados por estos problemas. Por eso, siguiendo en cuenta los problemas, vamos a hacer otra pregunta más. De los problemas que presenta la persona con esclerosis múltiple a la cual usted acompaña, si tuviera uno de estos problemas, ¿no? Si no tiene, no marque. ¿Cuál es el que le resulta más difícil de manejar o con el cual usted como familiar le resulta complicado manejar? ¿Cuál? El uno son los problemas físicos, los problemas cognitivos, los problemas emocionales o la fatiga. Si no quiere marcar nada porque no tiene ninguno de esos, ninguno. Sino, ¿con cuáles ustedes, como acompañantes de la persona con esclerosis múltiple, ustedes le cuesta más lidiar o enfrentar o acompañar porque les resulta complejo? ¿Cuáles de estos problemas, agrupados así a grosso modo, ¿no? Digamos, porque quedan problemas acá? ¿Está votando la gente, Laura? Acá una tendencia, va para una charla particular, para un encuentro propio, ¿eh? A ver, ¿cuál ha ganado? Los problemas emocionales con casi un 60%. Ah, mira. ¿Sí? Es el que más le cuesta Mirá, manejar. Débora, para vos, para tu Débora charla. va a tener, sí, los problemas emocionales son los que para más... charlar con como lo que más le cuesta... La realidad es que lo refieren como, sí, como una prioridad. Bueno. Como lo más les cuesta a la hora de manejar. Miro entre bambalinas porque está por ahí Laura. Justamente son los síntomas invisibles, ¿no? Bueno, entonces es importante seguir. Vamos a los síntomas visuales. Vamos a hablar con los síntomas visuales de la esclerosis múltiple, que es específicamente, por eso no lo pusimos, porque está el doctor Schneider, que me gustaría pasarte la posta, Ale, para que hables vos y nos digas cuáles son los síntomas visuales. Bueno, gracias. Esta es una parte importantísima. ¿Por qué? Porque muchos pacientes con esclerosis debutan con pérdidas visuales y algunos no se dan cuenta la importancia de hacer una consulta de forma urgente. ¿Por qué? Porque puede aparecer la neuritis óptica, ¿sí? Que, como les decía, es una forma de debut de la enfermedad. La diplopia, la visión doble, es importantísimo, es algo muy incómodo, un síntoma tremendamente incómodo para el paciente que también puede aparecer en esta enfermedad. Los movimientos oculares involuntarios, ustedes van a ver que algunos pacientes, algunas personas familiares que ustedes acompañan, tienen movimientos raros de los ojos, que eso también lo pueden ver acompañado con trastornos del equilibrio. Por supuesto, y esto complica en algunas situaciones, que son las alteraciones de campo visual. Luego de alguna recaída o un debut con una neuritis, uno puede tener una alteración de su campo visual que, bueno, como lo hablamos con Fernando, la importancia en esto de las pruebas de campo visual, que son estudios que nosotros pedimos para manejar, ¿no? Claro, por supuesto. Claro. Las alteraciones de los colores, que pueden ser una secuela de la neuritis, ¿sí? Que pueden presentarse y puede haber una restauración parcial o completa de la misma. Y siempre es importante esto, y siempre lo hablamos con Fernando y con Laura,
Importante que hay otras patologías que pueden haber, que no están relacionadas con la esclerosis múltiple, pero sí son alteraciones visuales y que es lo importante de hacer la consulta. O sea, No todo es esclerosis no todo es múltiple. esclerosis múltiple. Muchos pacientes cuando nos consultan hablan de estoy viendo mal de cerca, la presbicia, tengo un familiar que tuvo presión ocular, me tengo que preocupar, glaucoma. Hay un montón y un sinfín de patologías que no son esclerosis múltiple y uno tiene que hacer un chequeo y un control, ¿sí? Y esto es importantísimo, dar tips para ver justamente el tema de la disminución de la visión. Uno tiene que saber que el familiar puede tener caídas, entonces tenemos que acondicionar el lugar donde viven. Eso es fundamental. Sobre todo, por ejemplo, la luz que utilizan, dejar una luz prendida a la noche de mediana intensidad para... Cuando van al baño, Sí, ¿no? cuando van al Cuando uno baño, Se porque levantan de el noche. que no tiene un problema realmente se levanta. No, es que va, muchas veces el tantea. paciente o la persona no quiere dejar la luz prendida porque dice, no, lo voy a molestar. Son pavadas, pero las son- caídas ocurren claro. en esos momentos. Y en ¿no? esta etapa los tips son todos de gran ayuda. Bueno, el manejo del automóvil, siempre tener en cuenta que uno hay que hablarlo con su oftalmólogo si realmente qué actividades puede hacer después de una alteración visual o como la neuritis óptica. O sea, tengo limitaciones, me puedo desplazar solo, necesito una ayuda, puedo manejar, no lo puedo hacer. Es importante. Perdóname, es un tema que nosotros peleamos todo el tiempo, Laura, Sí. porque muchas veces el familiar dice, no me gusta, Sí. es un momento, total maneja cerquita. Va alrededor, va cerca de casa, pero hay que ser categóricos con el tema del manejo, por el riesgo para sí y para los terceros, ¿no? Me Sí, parece que claro. sí, en sí, esto sí. tenemos que ser un poco... No, pero solo veo doble cuando miro a un Miro hacia un costado. costado. Lo cual es habitual, siempre uno va a ver, no ve doble en todo momento. Cuando mira hacia un lado, bueno, eso es un problema. O no veo de este costado. Entonces, yo miro así y puedo manejar. No es así. El oftalmólogo acá No, por tiene que ser supuesto. categórico. O cuando hay una pérdida de campo, los pacientes siempre le explican a sus familiares o a los que los acompañan en qué lugares o qué zonas no ven. Entonces, yo siempre les digo, bueno, delante mío, contales bien cuáles son los sectores por donde te desplazás de forma correcta y cuáles son los que tenés complicaciones. Siempre hacemos un sketch, un dibujito para que entiendan cómo ve el otro, porque para nosotros los médicos es difícil, para los familiares también, para todos, comprender a la persona es entre todos, entonces está bueno que sepamos cómo vemos. ¿Cómo ayuda esto que vos decís, Ale, ¿no? En la misma consulta, hacer participar a la sí, persona que sí, acompaña sí. y decir, bueno, mira, Que pasa poco, según dirimos. Sí, pasa un poco, así que eso poco, ya- y además la importancia es que se den cuenta, porque a veces dice, bueno, pero porque el que acompaña no puede percibir todo esto. Entonces, con la ayuda del médico, la persona que tiene esclerosis múltiple puede realmente ayudar al acompañante a que se perciban la fatiga, cuando aparecen las dificultades visuales con la La fatigabilidad. fatiga también ¿no? es visual, Entonces, la fatiga, Sí, ¿no? sí. Cuando O y en algo- estos momentos de uso de pantalla, ¿no? claro, entonces esto que vos decís de hacer esta representación, cómo ayuda No. y cómo visualiza algo que es totalmente invisible. Sí, Me y gusta remarcar eso, lo tengo que importante tomarlo. que yo justo salí a correr y me dije, bueno, esto es importante para los pacientes que hacen algunas consultas. Indicar el ejercicio está más que bien, genera un hábito. Algunos pacientes que han sufrido neuritis tienen pérdidas visuales cuando realizan, por ejemplo, salir a correr, cuando O- levantan temperatura Porque aumenta la temperatura. sí, y Eso se preocupan. llama fenómeno de UTOF, Ujú. pero no sé para qué lo digo, ¿no? Porque no tiene Aunque ninguna sepan que esto importancia. pasa, O sea, no hay contraindicación para los que tuvieron alguna alteración visual, mientras no haya tenido una alteración campimétrica importante, para salir a correr. Claro, ¿sí? que lo vengan a decir, no, yo no puedo correr porque se me va la vista. No, Correcto. no es eso. Y siguiendo el tema de las evaluaciones, también sirven para el uso de medicamentos. Hay medicamentos que están contraindicados, que se usan para la esclerosis múltiple, que están contraindicados porque pueden perjudicar la visión aún más. Entonces está bueno y sepan que es normal que ante el medicamento que se va a utilizar hay una evaluación también con el oftalmólogo. ¿Sí?
Y además otras, perdón, ¿no? Pero otras medicaciones. A ver, la persona con esclerosis múltiple además puede tener otras patologías que también necesitamos medicar. Y hay otras medicaciones que, por ejemplo, utilizamos para la migraña que también pueden afectar También. la parte visual y que Correcto. necesitamos que lo consulten. Entonces, la realidad es que es fundamental la consulta con neurooftalmología, ¿no? Y Por eso chequear periódicamente Sí, la visión, sí, ¿no? sí, Es clave eso, es clave que no tengamos, que vayan frecuentemente. Por eso es importante tener un neurooftalmólogo en el equipo, porque a veces me dicen, ¿para qué tengo que ir al neurooftalmólogo? Me parece que tenemos una pregunta, Charlie, ¿me podés? Vamos a responder las preguntas de la gente. Me están no. diciendo, no hay preguntas. No es Justamente lo que me están diciendo es que no hay preguntas. Eso que me se están animen, diciendo. que se animen a escribir. preguntar. Bueno, por ahí no tienen dudas todavía. Vamos a darle la opción de la... esto quiere decir que nuestra operadora, Cecilia, que está operando la parte de Zoom, nos está diciendo que pueden escribir cuando quieran al chat la pregunta que quieran. Yo me había ilusionado que había una pregunta. No, pero lo que bueno. pasa es que también con Cecilia tenemos que trabajar el tema de las ansiedades. Bueno, momentos claves en la esclerosis múltiple. Poneme esta diapo que va a traer seguramente preguntas. ¿Cuáles son los momentos claves de esta enfermedad? Eso se me ocurre a mí, pero lo chequeé con la licenciada Flechler y estuvo de acuerdo, así que está bien esto. El diagnóstico. Pucha, si es un momento clave, cuando te dan el diagnóstico, no se lo dan solo a la persona, sino se lo dan al familiar también, ¿no? Al que acompaña lo recibe sí. claramente. El otro momento clave es cuando se elige el medicamento que va a recibir. La doctora dijo que hay que diagnosticar rápidamente y tratar rápidamente. A veces la cabeza no va tan rápido de la persona, que el médico se apura, hace la receta, le indica, tiene que tuyo, empieza, se inyecta 3 veces por semana, tiene que hacer una infusión. Y la persona todavía no procesó eso, y menos el familiar. Entonces, ese es otro momento clave. Otro momento clave, como decía un viejo mago que teníamos, que era Tuzán, puede fallar el medicamento. Entonces, cuando falla, hay que cambiar a otro medicamento. Entonces, ahí es otro momento clave, porque uno siente una especie de frustración. ¿Cómo? Yo me inyectaba, yo me infundía, todo, y ahora no funcionó esto. ¿Qué pasó? La enfermedad está avanzando. Bueno, otro momento clave, que genera dudas. ¿Qué pasa? ¿Para qué? Entonces, ¿cómo es? ¿Es tan caro esto? ¿Tanto me costó conseguirlo? Y la enfermedad sigue avanzando. Es muy grave mi enfermedad entonces. Otro momento muy importante, por lo lindo, es la elección de búsqueda de embarazo, el parto, el puerperio, todo lo que... pero es también movilizante, como explicaba la doctora Saladino. A veces hay que cambiar el medicamento cuando la persona busca embarazo, durante la búsqueda, durante el embarazo, en el posparto, en la lactancia. Eran todas cosas que antes ni se hablaban en la esclerosis múltiple. La persona con esclerosis múltiple puede tener sus bebés, pueden darle pecho, puede tener el parto normal, no hace falta, no es un parto no tiene que ser cesárea, ni tiene que ser un parto especial, no son embarazos de alto riesgo, así que no por lo menos elegir un obstetra adecuado, que no los asuste, no interprete que esto tiene que ser todo un problema, para nada. Y otro momento, en el otro extremo, es cuando la enfermedad puede ser que pase de la forma de recaídas y remisiones a una forma progresiva. Este es un momento fuerte, porque la persona suerte decir, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué me va a pasar? Que estoy en una fase progresiva. Bueno, hay medicamentos para la fase progresiva, hay todo, pero hay que reconocer que pasó esto, porque hay que cambiar los medicamentos otra vez. En todos estos momentos tiene que estar el médico, la médica, el paciente, la paciente y la familia. Y en todos estos momentos se ve involucrado el familiar de la persona con esclerosis múltiple. Estos momentos también, y nosotros, me gustaría que compartamos con Laura nuestras reflexiones, como médicos muchas veces invitamos a los familiares inclusive a que charlen con nosotros en estos momentos. A veces nos lo piden como oculto, como nos hacen señas por atrás porque no quieren que la persona se entere. Nosotros lo hacemos explícito eso, porque no es algo oculto. Sí, muchas veces pasa que la persona está... No la persona que acompaña tiene más dudas o más miedos o temores y empieza a hacer señas, ¿no? Y empieza por atrás y a hacer caritas y cositas.
o llaman por teléfono o te mandan mensajes y te Dice, preguntan. no quise que no decirlo quiero- delante de la persona Claro. porque no la quise asustar, dice. Cuando en realidad lo que hay que hacer es ser claros, sinceros y blanquear la situación y decir, Ay. yo no voy a decir nada o sea, no podemos ocultar realidades, no podemos tapar las cosas, pero decir, yo voy a hablar, sí, pero voy a hablar adelante de la persona, voy a pedir permiso, voy a pedir la Sí, autorización. nunca hacemos nunca- encuentros por fuera de la persona No con la no enfermedad, ¿no? correspondería, Siempre por supuesto que todo no, blanqueado, pero le damos el espacio al familiar. pero lo convocamos. Y otra cosa que cuando se habla del tema de la elección del tratamiento, que a veces esto de que todavía la cabeza no está preparada, a veces somos nosotros los que decimos, no, pará, porque ya quieren todo en la primera, hay pacientes que quieren todo en la Sí. entonces decimos, no, pará, Generalmente cuando se hace el diagnóstico no se hace tratamiento. no queremos hablar, hoy no hablamos de tratamiento, en la próxima hablamos de tratamiento, ¿sí? Entonces, y vení con alguien, vení con quien quieras y lo charlamos, porque recibir toda esa información, recibir el diagnóstico, si bien a veces ya lo van sospechando, recibir todo es mucho. Entonces, nosotros mismos los invitamos. Creo que hay una pregunta, me parece. ¿Me la querés pasar? Si el deterioro es inevitable en el tiempo y en qué consistiría ese deterioro. Bueno. Pregunta, la voy a repetir en voz alta. Pasame la escrita la próxima vez, porque así lo puedo leer en voz alta. Preguntan si el deterioro va a ser... ¿Cómo va a ser el deterioro? ¿No? Si es, la parte progresiva es irreversible o no. La respuesta es no es absolutamente... no es un destino. Habrá algunos pacientes, como dijo Laura, porque por ahí fueron diagnosticados tardíamente o por determinada circunstancia que no viene al caso de aclarar. Por eso cada paciente es único e irrepetible. No podemos establecer que porque el otro progresó o terminó en silla de ruedas, entonces este va a terminar en silla de ruedas. Y acordarse también esto, que hoy con el tema de los diagnósticos más tempranos y los tratamientos más tempranos, la progresión se retrasó mucho en el tiempo. Entonces no podemos estimar, bueno, a tantos años la persona va a progresar. O sea, esto cambió muchísimo. No podemos generar. No es así. ¿Sí? No es así. ¿Hay otra? No. Bueno, listo, seguimos. Avancemos. Esto es una frase que a mí me gusta poner, que es de Fornés Vives, que es la persona que habló mucho de estos temas del efecto en la familia, ¿no? Fíjense que esta frase, una situación de enfermedad afecta no solo a la persona que la sufre, sino también a aquellas que tienen algún vínculo con ella, familia, amigos, e inclusive profesionales, porque también a nosotros nos pasan cosas, no es que nosotros somos un robot, digamos. En toda enfermedad crónica neurológica, el familiar, acompañante, cuidador puede presentar signos de sobrecarga. Y esto es un tema que por ahí uno se inquieta. ¿Qué es sobrecarga? Y tengo una casa atrás, ¿no? Como que a veces las cuestiones hogareñas cambian los roles y hay cuestiones, ¿no? Esta sobrecarga, que no tienen todos los familiares, algunos podrán tener, otros no podrán tener, genera culpas, porque yo no voy a decir nada, estoy sobrecargado, porque no quiero que repercute en la relación con la persona y con la enfermedad. Nosotros, nuestro grupo acá de INERE, hicimos en el 2014 un estudio en Latinoamérica, que fue el primer estudio multicéntrico que trabajaron 5 países de Latinoamérica, con gente joven, con menos de 5 años de evolución, y que hemos visto que en ese grupo a mí se me ocurrió evaluar si los acompañantes, ya de esa época me interesaba el tema, si los acompañantes tenían algún signo de sobrecarga. Bueno, y usamos una escala que no es una escala específica para esclerosis múltiple y nos dio que un 18% tenía sobrecarga. Por eso nosotros quisimos estudiar este tema de la relación de los familiares y evaluamos una escala específica para familiares con personas con esclerosis múltiple. Hicimos un trabajo que lo estamos llevando este año al congreso más importante de esclerosis múltiple del mundo, que se llama ECTRIMS, que se hace este año en Ámsterdam, y que presentamos los datos de esa escala. Es importante reconocer esto porque ese trabajo muestra que el tema de los familiares es importante porque reduciendo la sobrecarga del familiar acompañante mejora la calidad de vida de la persona.
¿Y cuál es la mejor manera de que reducir la sobrecarga del familiar? Es una información adecuada, hablar de estas cosas. Hacer esto es importante, porque hablar, sacar las cosas y discutirlas y poder entre todos colaborar para que esta sobrecarga no exista, sino que todos seamos partícipes y todos seamos protagonistas del manejo de la enfermedad. Y hoy viene una pregunta en relación a esta charla, a este aspecto que quizás es un aspecto un poquito complejo, pero bueno, es importante hablarlo. Y acá siéntanse totalmente libres, ¿siente usted sobrecarga a la hora de acompañar a la persona que acompaña usted con esclerosis múltiple? Nunca, pocas veces, muchas veces, siempre. Es fundamental la sinceridad absoluta al hecho de marcar. Es anónimo, obviamente, nadie va a controlar, nadie va a juzgarlos, sino que es una realidad. Por eso les conté antes el tema del trabajo que hicimos, que es importante hablarlo porque esto afecta a la persona. Si no manejamos la sobrecarga, la persona con esclerosis múltiple se ve afectada. Estoy diciendo, no, yo no quiero decir nada porque no quiero molestar. Bueno, eso no. Generalmente no decir nada, la tengo siempre la mirada de Débora acá, no decir nada no sirve nunca, siempre conviene hablar de las cosas. ¿Está votando la gente, Laura? Sí, está votando. Bueno, casi un 70% de las personas contestaron. Muy bien, ¿eh? Qué bueno. Bueno, me gusta eso. Bueno, estamos... ¿Cómo sabe? Esta es la pregunta un poquito más compleja, ¿no? Sí, que tenemos sí. en la tarde de hoy. Casi un 30 y pico por ciento pocas veces, seguido de un 30% de nunca. O sea, un 60% entre pocas veces y nunca. Es aproximadamente un 60% entre pocas veces y un nunca. 40%. El 40% restante se divide casi parejo entre muchas veces y siempre. 20 y 20. Sí. Bueno, como pueden ver, y esto es exactamente igual que nos pasó en nuestro estudio que estamos llevando exactamente igual de lo que estamos llevando a Ámsterdam. Exacto. El 40% tiene sobrecarga, lo cual es un número importante y estas cosas no se hablan. Por eso es parte de este curso y hablamos de esto, este taller, para hablar de estos temas. Porque eso hay que hablarlo y hay que tratar de bajar esa sobrecarga y que la calidad de vida de todo el entorno mejore. Esta es una diapositiva, si me la pones, Charlie, que es interesante porque esta es una página, ahí tienen abajo la cita. Yo no suelo poner la cita bibliográfica donde saco la diapositiva, pero ahí la puse. Esto es un sitio web donde leen las personas con esclerosis múltiple, tips para la vida familiar. Y dice, la vida familiar, ¿querés leerlo vos, Laura? Me parece que me gusta que lo leas vos. Voy a leer yo. La vida familiar siempre será perfectamente imperfecta. Claro. ¿Sí? Dejemos de pensar que todo tiene que ser perfecto. Todo prolijo, todo perfecto, ¿sí? La ropa impecable, el orden de la casa, los chicos. No siempre esto es posible. Tenemos que empezar a descontracturar un poco, empezar a relajar. Hay muchos de los síntomas, estos que hablamos de los síntomas, los síntomas visibles ya sabemos que pueden traernos dificultades, pero los invisibles también. Entonces, empezar a relajar un poco con esto. Pasar tiempo con la familia. El pasar tiempo con la familia no debe suponer que un agotamiento abrumador. Muchas veces se siente muy exigida la persona con esclerosis múltiple. No, tengo que compartir, tengo que hacer esto. Claro, no estás conmigo, sobre todo los hijos a veces. O, no le dediqué demasiado. O el esposo, no estamos nunca juntos. La culpa también de la persona, ¿no? Hay que tener en cuenta que la fatiga limita mucho. Combatir la fatiga y compaginarla con nuestra vida familiar puede resultar agotador, todo esto que estamos hablando. Si quiero estar perfecto, mantener la casa en orden, llevar a los chicos al colegio, prepararle la vianda, ir al cine, compartir con la pareja, a veces todo esto no se puede con respecto con la fatiga que aparece en la esclerosis múltiple. Esto lo pusimos porque es importante ver si esto lo leen las personas. Entonces, cómo el familiar tiene que codificar esto, del otro lado están viendo esto, ¿qué puedo hacer yo para adaptarme y que esto baje un poquito, este nivel de autoexigencia que tiene la persona?
y cómo yo puedo colaborar a que esto no pase. Ayudar un poco para que no pasen estas cosas, ¿sí? Mantener en la En esclerosis secreto. múltiple en secreto, oculta, puede causar mucha tensión familiar y hablarla incluso con nuestros hijos. Esto es muy discutido y es una decisión muy personal de las familias, ¿no? Pero hay formas de transmitirlo, por eso siempre se aconseja el asesoramiento para ver cómo se De transmite. acuerdo a la edad del chico, de acuerdo al Claramente, momento. depende de los niños, depende de la edad de en la familia, cómo es la dinámica familiar. Pero mantenerlo oculto en general no es lo que nosotros Mirá lo que recomendamos, aconsejan, ¿no? inclusive. Y nos sorprenderá el gran apoyo que pueden llegar a tener nuestros hijos a la hora de comunicar el diagnóstico. Porque los hijos en general, si no entienden lo que está pasando con mamá o con papá, les va a ser muy difícil el manejo de las situaciones en la familia. Son temas que van a hablarse Obviamente. largo y tendido en otra sesión. Estamos nosotros tirándolo, son temas enormes. Pero lo interesante es que son cosas que lee la esto persona. es de una página de pacientes, o sea, las personas leen esto. Creo que hay una pregunta. Sí, fíjate, tenemos Laura. preguntas. Hay dos. Bueno, la cita no se ve, dice, después la tengo que poner mejor. Hay dos preguntas. Una pregunta era, ¿en qué consistiría el deterioro cognitivo? Bueno, va a haber todo un capítulo para eso. No quiero extender porque si no va a ser muy largo, pero vean, el próximo miércoles a la misma hora y por el mismo canal va a estar deterioro cognitivo justamente. Ahí van a tener a la doctora Sandra Banotti, va a hablar largo y tendido. Y no voy a decir nada, así se quedan viendo la semana que viene. Generemos intriga. Dale. Y la otra me parece que también viene para la intriga. Si puede generar síntomas o trastornos psiquiátricos. Bueno, también va a ser una charla. No, pero vamos a bajar. Sí, todo eso es cierto, pero todo se puede manejar. La clave va a ser. Viene en las próximas diapositivas. A ver. Vamos a ir un poquito más rápido para que la parte de tratamiento farmacológico, porque esto aburre un poquito, pero les quiero montar. ¿Quién es este señor? Este señor es Jean-Marie Charcot. Y a mí qué me importa, me parece. Jean-Marie Charcot, 1868, describió la esclerosis múltiple en Francia. Desde que la describió por primera vez, yo antes decía la inventó, no la inventó, estaba. Bueno, hasta que salió el primer tratamiento farmacológico para la esclerosis múltiple, que fue el año 1993. Yo ya era neurólogo, había terminado la residencia, o sea, muestran lo viejo que soy yo. Estos dos chicos todavía estaban haciendo la residencia o estudiando, ¿no? Yo estoy de la época que no había ningún tratamiento. En el colegio. Pasaron, en el colegio me dice el doctor Schneider. Pasaron 125 años, gente, 125 años sin nada, sin ningún tratamiento. Por eso también está metido en el inconsciente de la gente que la enfermedad es una enfermedad que no hay nada que hacer, el mito que decía la doctora Saladino, porque fueron muchos años sin nada. Fíjense qué interesante, esto es un ejercicio, si ustedes se paran en el horizonte de la esclerosis múltiple y saco una foto en el año 2000, nos paramos en el principio del siglo, 2000, bueno, no es ayer, pasaron unos años. Aparecen estas 4 drogas, en el año 2000 saqué la foto, había estas 4 drogas, 3 interferones, y un acetato de glatiramere, inyectable las 4. Esto había de tratamiento en el año 2000. Ahora bien, me paro en el 2022, hoy, en el mismo lugar pongo la cámara y saco de vuelta la foto. ¿Qué voy a tener hoy? Esto. Y parece una explosión, pero esto realmente fue el Big Bang, digamos. A partir de ahí aparecieron 19 fármacos para la esclerosis múltiple. No solo las formas recaídas y remisiones, sino las formas progresivas. Esto ha revolucionado. Y encima de todo eso, hay más de 200 estudios de investigación. Si hay una enfermedad donde se está investigando, porque ahora la clave es que poder encontrar un medicamento que pueda regenerar la mielina dañada. Eso es lo que se está tratando de investigar en el futuro. La pregunta 6... que es la última pregunta, póngale pila que ya estamos terminando. ¿Qué tratamiento de la persona con EM que usted acompaña a usted le parece más importante? ¿El tratamiento con drogas específicas de la enfermedad? ¿El tratamiento sintomático, o sea, de los síntomas? ¿El tratamiento de la rehabilitación?
o todos los anteriores? Esta es una pregunta un poco, bueno, le damos un poquito de changüí. Como la anterior fue complicada, para que uno se sienta contento y le damos. Viene fácil, doctora, esto, ¿no? El centro de cómputos. Viene. ¡Ay, me están cambiando! No, no, no. No, se está complicando ahora el último Se momento. me está cambiando. Hasta ahora veníamos muy bien, muchachos. Bueno. No, pero bueno. ¿Cómo es? Claramente, casi el 90% todo lo anterior, ¿sí? Perfecto. Con todas las drogas específicas, con el tratamiento Obviamente sintomático todo y la es rehabilitación. complejo. Y bueno, y seguimos. Venite para acá, Laura, si querés, porque yo te voy a mostrar los fármacos inmunológicos o drogas modificadoras de la enfermedad. Son tratamientos que tienen carácter preventivo. Esto es clave. No, si la enfermedad avanzó y empezamos tarde, no vuelven para atrás la película. Yo voy a ser un poco viejo, pero no es que, es como si pongo pausa. No vuelvo, pues no puedo rebobinar. Rebobinar me miran mucho y me dicen, ¿qué es eso? Rebobinar. Bueno, antes se rebobinaba el cassette, el videocassette. Pero ahora también se puede volver para atrás en Netflix, ¿no? Se puede volver para atrás. Bueno, entonces, reducen la frecuencia y la severidad de las recaídas, previenen la aparición de nuevas lesiones o el aumento de tamaño de antiguas lesiones en resonancia, o sea, disminuyen las nuevas lesiones o el tamaño. Pueden ser orales, inyectables o de administración infusión endovenosa. Cada medicación tiene diferentes niveles de eficacia y efectos adversos y potencial toxicidad, pero ningún fármaco hará que la persona se sienta mejor, ni le va a reducir los síntomas, ni la discapacidad generada por las recaídas anteriores. Esto es importante, no es que empiezo a tomar el medicamento, ya está, ya tengo todo ya está solucionado. Por eso, otro mito, doctora, léalo usted. Bueno, el mito es, los fármacos inmunomoduladores solucionan absolutamente todos los problemas que genera la enfermedad. ¿Y la realidad? Y la realidad es que, si bien son fundamentales, ¿sí? Porque como explicamos desde el principio, las drogas modificadoras van a hacer que cambie la evolución. No son lo único. Vamos a necesitar, para poder mejorar muchos de los problemas, los fármacos no van a actuar sobre los síntomas o sobre ya... Claro, para una cosa, no es para todo. O sobre lo que ya teníamos previo, sí van a, como explicó también el doctor, que van a también actuar en adelante, van a ser preventivos. ¿Y qué se requiere para eso? Para esto vamos a requerir lo que figura acá. El manejo integral de la persona con esclerosis múltiple. ¿Qué significa entonces el manejo integral? El manejo integral, y con esto terminamos, esta es nuestra última diapositiva. Sí, ya no. El manejo integral de la esclerosis múltiple tiene 4 principios que vamos a repasar entre todos. No es exclusivamente médico. Acá estamos parados 3 médicos, algunos yo parado y 2 sentados, pero los médicos no somos los únicos protagonistas del manejo de una persona con esclerosis múltiple. El segundo punto es, no es exclusivamente farmacológico. No busquen, ¿y qué me dio? No me dio ningún remedio. No todos son remedios o fármacos. El punto 3 es clave y es parte de lo que van a ver en este curso. Se requiere un abordaje interdisciplinario con todos estos profesionales que van a ver en estos 4 miércoles, ahora quedan 3, que centrado en la persona en el medio, con el grupo familiar, y como dice el cuarto punto, es centrado en la persona con esclerosis múltiple. Pero nosotros lo cambiamos y lo hemos puesto centrado en la persona con esclerosis múltiple y su familia. O sea, el protagonismo del familiar es exactamente el mismo de la persona con esclerosis múltiple. Así que eso es un poco las conclusiones de este manejo integral que es nuestra visión en INERE de cómo se maneja la esclerosis múltiple, y por eso en estos 4 miércoles de octubre van a haber un montón de profesionales hablando sobre diferentes aspectos, muchos de los que preguntaron ustedes y muchos de los que esperemos contestarlo en este tiempo y queremos que nos acompañen. Y siempre terminamos con preguntas. Ahora dejamos el pasador de diapositivas. Y esperamos a ver si alguno quiere, a viva voz, puede levantar la mano, puede preguntar, puede escribir en el chat. ¿Alguien nos quiere preguntar algo? Tenemos unos minutos. Anímense.
van a prender los micrófonos, así Ahí que está. traten de callar a los chicos, al perro atrás, que tal, pueden hablar a viva voz. ¿Alguien quiere hacer un comentario? ¿Alguna cuestión? Están todos agradeciendo, pero alguien quiere hacer una crítica a la doctora Saladino, al doctor Schneider, a mí no, por ejemplo, pero pueden criticar alguna cuestión, a la parte técnica, porque esto, imagínense, nosotros estamos acá adelante, pero hay un montón de gente detrás de escena que está ayudando a que todo esto salga así como un programa de televisión. Levantó la mano alguien, a ver. Gabriela Ventura. A ver, Gabriela, No, ¿nos querés digámoslo, preguntar no. algo? ¿Cómo? Libremente que pregunte. Que pregunte, a ver. Pregunte, a ver, Claro, perfecto. Hola, primero, muchas gracias. Gracias por todo lo que nos están compartiendo. Es enorme. Creo que lo saben, pero nosotros se los agradecemos enormemente. Mi pregunta es, cuando el paciente, quiero aprovechar que está aquí especialista en el área de oftalmología, inició con un dolor en su ojo derecho. Esa creo que es peculiaridad de esclerosis múltiple, un solo lado. En neurología. Ay, se cortó. Perdón, entró llamada. Ahí estamos. Discúlpenme, esto en diciembre. Sin embargo, volvió a hacerse latente hace un mes. Y entró primero la pregunta, ¿puede ser secuela de la enfermedad? No lo negamos, pero fue con oftalmólogo. Aquí la pregunta sería, ustedes, el doctor en especialidad de oftalmología, si creyera que pueda ser también que sí tenga que ver tal cual con la esclerosis múltiple, o el oftalmólogo lo diagnosticó como uveitis del ojo derecho. Y otra cosa, pero sí se tiene que buscar un oftalmólogo más especializado en esclerosis múltiple, o qué podría ser, si tendría que ver como secuela del, que a lo mejor ni era brote, si era. Muy bueno. Muy buena la pregunta. Se cortó en parte, pero se entendió. A ver, si hablamos de dolores y pacientes con esclerosis múltiple, como habíamos visto el tema de la neuritis, En un ojo, ¿no? que puede haber recaídas, pero dependiendo, y lo que habíamos hablado, o lo que comentabas vos de la uveitis, es algo que también puede presentarse como síntoma, con enrojecimiento del ojo, con dolor. No necesariamente el neurooftalmólogo lo puede ver un oftalmólogo general, o existen especialistas en uveitis, por supuesto. Nosotros también dentro de la oftalmología tenemos de forma integrada vemos al ojo, no solamente el ojo, sino el cuerpo, y las uveitis, que son inflamaciones de origen autoinmune o de causa infecciosa, también es algo importante para destacar en esclerosis múltiple. Yo en el caso del paciente, que no se terminó de escuchar la pregunta, pero estudiaría bien a fondo todo tipo de dolor. No asustarse, pero los dolores tienen que ser controlados. La pregunta de ella era si tenía que ver a un especialista en esclerosis múltiple. Es difícil encontrar un oftalmólogo. Claro. Más que nada, los neurooftalmólogos junto a los neurólogos nos repartimos esa parte. Claro, sí. Existe una especialidad que es neurooftalmología, por ahí un oftalmólogo general. Si usted quiere una mayor precisión, busquen un neurooftalmólogo. La ventaja del neurooftalmólogo es que estamos acá, lo que ven ustedes acá, que estamos codo a codo y trabajando en equipo. A veces nosotros no estamos tanto con los oftalmólogos generales, pero puede hacer una consulta con un neurooftalmólogo. Sí, claro, nosotros somos como oftalmólogos, neurooftalmólogos, somos el nexo con los neurólogos. Yo siempre les aclaro eso a los pacientes, porque uno lo mira y le dice, ¿usted estudió las dos cosas? No, para eso están los doctores acá y hacemos el nexo entre las dos cosas. Pero sí, estaría interesante hacer una consulta, por supuesto, con un neurooftalmólogo. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Muchas gracias por la pregunta. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Estamos un poquito pasados de tiempo, o no, porque empezamos, sí, un poquito pasado de tiempo. Bueno, yo creo que ya podemos dar por finalizado, por ser el primer evento. Esperemos que les haya servido. Muchas gracias por haber estado ahí atrás.
Como les digo, esto tiene mucho esfuerzo. Quiero agradecer el apoyo de laboratorios que nos ayudaron a que esto se pueda llevar adelante. El laboratorio Novartis, el laboratorio Sinton Bagó, que nos ayudaron para que esto se pudiera llegar a llevar adelante. Y a toda la gente que está atrás de bambalinas, Alejandro, Charlie, Cecilia, que gente que nos ha ayudado para que esto llegara de forma nítida a ustedes. Manden sus comentarios, si hay alguna cosa que no les gustó, si alguna cosa quedó pendiente, pueden mandar al mail donde ustedes escribieron algún comentario, porque esto sigue el miércoles que viene con aspectos cognitivos y actividades de la vida diaria, con terapia ocupacional y la doctora Sandra Banotti en neuropsicología, con Virginia Molinari en la parte de TO. Estoy haciendo el aviso. Por mi parte, muchas gracias. ¿Algo en particular? La verdad, muchísimas gracias. Esperamos que que haya sido útil y que se conecten en los próximos encuentros. Cada uno va a tener sus particularidades. Difundan esto para así somos más. Despedida, doctor. Y agradecerles por estar ahí del otro lado de la pantalla. Fue un gusto haber compartido con ustedes. Adiós, gente. Muchas Hasta gracias. la próxima. Hasta el miércoles que viene. Muchas gracias por estar. Chao. Gracias.